Romanos 1:17 y otro es Proverbios 1:7. Este es nuestro último tema de la serie La Fe Verdadera. Esperamos que hayan aprendido sobre la fe y que su fe ahora sea una fe más sólida. ¿Así ha sido? ¿Han aprendido? Ese es el propósito. Hoy vamos a hablar sobre la fe y sabiduría. Ese es el título, fe y sabiduría. Y vamos a leer dos versículos. Vamos al primero, Romanos 1:17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vámonos a Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El hermano Pablo Hunter, que está ya en la presencia del Señor, el año pasado, él murió hace unos meses atrás, a los 98 años. Él hace muchos años me dijo: te voy a decir algo, Chuy. En la vida cristiana hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y algo de eso quiero compartir con ustedes. Primero vámonos a la definición de fe, que ya sabemos cuál es, pero vamos a recordarla. La fe es total confianza en Dios para salvación. Ese es básicamente el significado de la fe. Total confianza en Dios para salvación. Pero una vez que obtenemos la salvación, la fe nos ayuda a tener de Dios todo aquello en que los recursos humanos no alcanzan, no nos ayudan para nada. Usamos la fe cuando nuestros recursos se agotaron y nos abrazamos a Dios porque sus recursos son inagotables. Entonces son mejores los recursos de Él. Y el cristiano vive por fe y para fe. En Romanos 1:17, el versículo que leímos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí justicia de Dios se refiere a la manera en que Dios salva a los pecadores que se arrepienten. ¿Sí? ¿Cómo nos vino la fe? Por oír la palabra de Dios. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, no solo obtenemos, la fe nos lleva a obtener gratuitamente la salvación, sino también todas las cosas que necesitamos como seres humanos. Por la fe muchos, por ejemplo, fueron librados de prisiones demoníacas, incluso hasta de posesiones demoníacas. Hay una historia en Mateo 15 de una mujer que no era judía, y los judíos despreciaban a los no judíos, y Jesús estaba allí, y dice que esta mujer se acercó con él y le dijo: Señor, ayúdame, tengo una hija que está gravemente, está atormentada, dice, por los demonios. Entonces Jesús la mira y le dice: ¿no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos? Esa expresión perrillos era una expresión que usaban los judíos muy despreciativa, pero Jesús la usó no por desprecio, sino tratando de provocar en ella una reacción que fue la que finalmente tuvo. No era como algunos enemigos del cristianismo dicen: mira nomás cómo le llamó a esa señora. Es que no entienden ellos. Entonces la mujer le contesta: Señor, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Y en Mateo 15:28 la respuesta de Jesús fue: oh mujer, dice, grande es tu fe. Fíjate entonces cómo el Señor no hizo diferencia de raza, ni de religión, ni nada.
Ella estaba poniendo su fe en el Señor, acudió a la persona indicada y le dice Jesús: grande es tu fe, hágase contigo como quieres, dice. Y su hija, dice el Evangelio, fue sanada desde aquella hora. Por la fe obtenemos también, como lo obtuvieron en los tiempos bíblicos, sanidades de enfermedades curables e incurables, pero más tremendas, por supuesto, son las sanidades de enfermedades incurables, como una mujer que dice la Biblia que padecía flujo de sangre y que padecía de muchos médicos. Significa que anduvo de médico en médico en médico en médico y ninguno mal, perdió todo lo que tenía, gastó todo lo que tenía y ella no podía ser sana. Y ella había oído hablar de Jesús y oyó que andaba por allí. Entonces ella se acercó de entre la multitud y como pudo tocó el borde de su manto. Y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: ay, Señor, dice, la multitud te aprieta. Fíjese, muchos lo tocaban pero no con fe. Dice: la multitud te aprieta y tú dices que ¿quién te tocó, Señor? Así como diciendo: ay, Señor. Y Jesús le dice: es que salió poder de mí. Fíjate, la fe succiona, por decirlo de una manera, fue la palabra que se me ocurrió. La fe hace que tú obtengas el poder de Dios. Y la fe es poner toda tu confianza en Él. Y Jesús dice: sentí que salió poder de mí. Y Él miró a todos. Y la mujer, dice el verso, descubierta, porque no era una persona, la ley decía que una mujer que tuviera flujo de sangre no podía acercarse, tenía que quedarse en su casa. Entonces ella descubierta dijo: Señor, dice, fui yo. Y Jesús le responde en Marcos 5:34, hija, esa palabra me gusta, le dice: hija, tu fe te ha salvado, le dice. Y aquí significa sanar. Tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso fue por la fe. Si quieres creer pero no puedes, deja de mirar alrededor y mira, como esa mujer, a Jesús. Acércate a Jesús y por la fe tú puedes obtener, como esta mujer, un milagro extraordinario. Y hablando de milagros extraordinarios, los milagros son aquellos acontecimientos que sobrepasan las leyes de la tierra, los principios que rigen nuestra humanidad, etcétera. Y hay un caso que está en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 5. Previo a que la mujer que estaba enferma de flujo de sangre se acercara a Jesús y lo tocara, antes de eso, ellos iban caminando, un hombre llamado Jairo, dice la Biblia que tenía una hija que estaba gravemente enfermo, fue con él y le dijo: Señor, tengo a mi hija enferma. Y Jesús le dice: vamos, ¿dónde está? Ven conmigo, Señor. Entonces mientras iban, fue que la mujer se atraviesa y le toca el manto. Y eso llevó unos minutos que entre comillas se perdieron. Entonces llega alguien, cuando ya la mujer es sanada y todos ven ese acontecimiento, Jesús empieza a caminar junto con Jairo y alguien viene y le dice: tu hija ha muerto. Fíjense qué noticia tan tremenda. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas? ¿Ustedes creen que alguien que se acerca con el Señor lo molesta? ¿Alguien que se acerca con fe a Dios lo molesta? Hay gente que tiene conceptos muy distorsionados, que dice: no, Señor, pues con tantos que te pides, tantos que te piden, en tantos alrededor del mundo, ¿en qué lugar estará mi oración? Se me hace que ni me oyes. No, así no se ora. Porque por eso es Dios, que no se hace un lío acá en la cabeza. A ver, espérenme los japoneses, espérenme los chinos, espérenme los mexicanos que son bien pediches. Espérenme, a ver, no me hagan un lío aquí, no, de uno por uno. No, por eso es Dios. Ahora, eso no lo podemos comprender con este pequeño cerebro, pero Él oye las peticiones de los que se acercan con fe.
Entonces le dicen: ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús dice, luego dice que él oyó lo que dijeron y le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Qué? Cree solamente. No le dijo: pacta conmigo, tráeme unos dólares y yo te la sano. No dijo de las barbaridades que hoy hace la gente. Poca fe basta para llevarnos al cielo, pero también poca fe puede bajar el cielo a nosotros. La fe. Por eso dice la Biblia que defendamos la fe que nos ha sido dada, y ahí la fe son las verdades del Evangelio, y es en las verdades del Evangelio donde debemos de poner nuestra fe y debemos abrazarnos a ellas. La fe pues también nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles de la vida. Hay situaciones que todos pasamos y nuestros recursos no son capaces de enfrentar esas situaciones. Nos turbamos, nos llenamos de incertidumbre, de temor, pero Jesús también tiene su provisión, la cual obtenemos por medio de la fe. Él dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es no sé si conocen los granos de mostaza. Yo una vez me dijeron: mira, te voy a regalar un grano de mostaza, y era una cosa chiquitita, y lo tenía aquí en la palma de mi mano, y dije: mira nomás, ¿qué quiso decir Jesús? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Basta que creas, poca, mucha, pero que tengas fe. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a este monte: quítate y échate en el mar, y te obedecería. Eso obviamente es metafórico, ya lo enseñamos. Los montes o las montañas era una metáfora, un simbolismo a los problemas difíciles de la vida que no podemos nosotros sortear ni enfrentar con nuestros propios recursos. Ahí está el hijo que cayó en las drogas. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Con fe? ¿No es cierto? Aunque también hay sabiduría, van de la mano. Vamos a hablar un poco más de esto. Cuando estás en una situación difícil que tus recursos no puedes hacer nada y te sientes inutilizado, bueno, por la fe, si tuvierais fe: Señor, ayúdame a enfrentar esta montaña. ¿Entiendes? Por la fe pues obtenemos aún las cosas más pequeñas y cotidianas necesarias de la vida, como el alimento y el vestido. Miren las aves del cielo, miren los lirios. Dios alimenta a las aves, a las flores del campo las vistió así. ¿Cuánto más hará con vosotros? Les dijo. ¿Cuánto más hará ¿No valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Pero se necesita fe, aún para la obtención de lo primordial. Por la fe pues tenemos acceso a todas estas bendiciones y muchísimas más. Pues gracias a Dios por su palabra que nos infunde fe en Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra? Y porque podemos tener lo que necesitamos por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Bueno, ¿y qué tiene que ver la sabiduría? Vamos a hablar de la sabiduría. ¿Para qué nos sirve? Acuérdense que hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y ahí vamos sobre la sabiduría. En el hebreo y en el griego, las palabras que se traducen sabiduría son equivalentes, ¿sí? Y la sabiduría es la que nos ayuda a aplicar el conocimiento de las Escrituras y de Dios mismo que vamos adquiriendo. La sabiduría nos ayuda a entender las cosas de Dios, y al entenderlas, nuestro accionar, nuestros pasos, nuestros pensamientos, lo que decimos, es la sabiduría la que nos ayuda a conducirnos. Nos ayuda a entender por qué Dios obra como lo hace. Y cuando vemos que alguien está en una situación, como tú lo entiendes y estás adquiriendo sabiduría,
Entonces tú le das palabras sabias de consejo, ¿sí? También nos ayuda la sabiduría a entender y a enfrentar las cosas que suceden a nuestro alrededor con sabiduría. Por ejemplo, alguien que dice que es cristiano y tiene una situación que no puede enfrentar en sus recursos, la sabiduría, ¿qué le dice? Acércate a Dios. Pero este va y se mete 3 litros de tequila. Nada que ver. ¿Entienden? O sea, y es gente que tiene conocimiento, pero hizo una tontería. En lugar de accionar en la fe, cometió una acción tonta, falta de sabiduría. Entonces, es la sabiduría de Dios la que nos ayuda, que vamos adquiriendo, nos ayuda a entender por qué Dios obra como obra. Y guardamos la boca y cuidamos el corazón, pero también nos ayuda a enfrentar las situaciones en tu hogar, en tu casa, en el trabajo, en la calle, las situaciones que se van presentando, conductas sabias. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, si lo busca, 1 Corintios 2:4, ahí Pablo habla sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, y hace un contraste muy interesante. 1 Corintios 2:4 dice así: y ni mi palabra o mi enseñanza ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, la sabiduría humana es muy diferente a la sabiduría de Dios, muy diferente. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. También se entiende, sino en la sabiduría de Dios. Sin embargo, dice el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, las acciones sabias, las decisiones sabias son signo de madurez. Fue una decisión no sabia, producto de la inmadurez, que algunos padres, cuando el adolescente les dijo ahora con lo que decía Toño, papá, hay un evento allí, va a ser algo que me va a ayudar. Ay, estoy cansado, no, yo no te llevo. No fue una decisión sabia, créanme. ¿Por qué? Porque como bien dijo Toño, los adolescentes ahorita te necesitan más que nunca. Si ellos no sienten que tú los apoyas, la rebeldía está ahí latente, no te la vas a acabar. Entonces, hay cosas que se solucionan con fe, se enfrentan con fe, y otras con sabiduría. Después, algunos, es probable, ojalá y no pasa eso, algunos padres van a venir y decir, pastor, ore por mí, porque ya no sé qué hacer con mi adolescente. ¿Y quieres que una oración de fe te cambie a tu hijo? No es así. ¿Te das cuenta? Entonces la fe tiene su función, pero también la sabiduría. Y Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bueno, hay que ir hacia la madurez, hermanos. Amén. Hay que ir cotidianamente adquiriendo sabiduría, no solo conocimiento, sino la sabiduría de Dios, para entender cuando Dios me habla, qué quiere. Te pone en la mesa enfrente servidita y la rechazas. Eso no es sabio. Hay tantos cristianos que anhelan tener en sus iglesias lo que el Señor nos ha bendecido y que les ofrecemos, y no lo valoran algunos. Eso no es sabiduría, es falto de sabiduría. Entonces sigo leyendo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, y sabiduría no de este siglo, siglo aquí es mundo,
no de este mundo, sino ni de los príncipes de este mundo que perecen. Esa sabiduría no es la que yo estoy hablando, dice Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es misterio? Misterio en la Biblia, siempre que veas el Nuevo Testamento, es un misterio. Significa en la Biblia, musterión es la palabra griega, significa misterio revelado, es decir, ya no está oculto, ya se nos ha sido revelado, porque Pablo está diciendo, hablamos sabiduría de Dios que está oculta para los que rechazan la sabiduría. Para nosotros ya no, para nosotros ya tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Sigo leyendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? Para los que creen, para nuestra gloria, o sea, para nuestro beneficio. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Y está hablando de la sabiduría. Ese es el contexto. Cosas sabias de Dios, entender a Dios. Y eso te va a dar mucha ventaja para enfrentar las tentaciones y las situaciones de la vida. Versículo 10, aquí está, mira. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, no por sueños, algunos ya están dormidos. Nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si tú eres nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo, tienes acceso a la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero es como la comida servida. Es como cuando Jesús les dijo, ve, invítalos a mi cena, aquí hay todo. Y salió y los invitamos, no, se empezaron a excusar. Ay, no, tengo mucho trabajo, tengo que ir a probar mis yuntas de bueyes, tengo que almacenar mis granos, tengo que hacer esto, no, tengo que consultar el Facebook, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no puedo ahora. Y el Señor se molestó y dijo, ¿no quieren venir? Pues cuando quieran ya no van a poder. Ahora sal a todos, invita a los cojos, a todo mundo, abierto para todo el que quiera. Si no quieres, si quieres permanecer en la ignorancia, en la insensatez, con acciones torpes, pensamientos insensatos, bueno, ya no se puede hacer más, ya está aquí revelado para nosotros por el Espíritu. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros y que nos revela la sabiduría de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Ahí está, ¿ve? Que sepamos ¿qué? Lo que Dios nos ha dado. Versículo 13, mire este versículo. Lo cual también hablamos. Pablo allí ya lo entendía, lo está compartiendo. Pero luego dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí resalta una palabra, acomodar. ¿Qué es acomodar? Es poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Todo está en su lugar, ¿no es cierto? Las sillas están en su lugar, todo está en su lugar. Las lámparas, todo está en su lugar. Las guitarras en su base, todo está en su lugar. Las flores aquí, todo, las bocinas ahí donde deben de estar, todo está en orden, acomodado. Pero ¿qué pensarían ustedes si para el próximo domingo ustedes llegan y el piano está en el baño de los hombres?
Entonces usted entra y ve el piano y dice, ¿y ahora? ¿Qué pensaría usted? A ver, ¿qué pensaría usted? Y luego las mujeres entran allí al baño que les corresponde y ven todas esas bocinas ahí. Y usted dice, ¿y ahora? ¿Qué les pasó? ¿Qué pensaría usted? Algo extraño pasó. Alguien se le botó la canica. Alguien aquí enloqueció. Y luego llega Julio y empieza a probar el piano ahí en el baño. Y los otros están dicen, ahora, ¿quién haría una cosa así? Tendría que estar loco. Algo le falló acá arriba. Bueno, Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. En una ocasión recibí un correo, decía, allí donde dice asunto, era una expresión así como, ¡ay, Dios nos libre! Algo así, ¿no? Yo dije, ¡ay, qué raro esto!, ¿no? Dice, soy un joven de una iglesia, ya me mencionó la iglesia. Dice, estaba muy contento porque el pastor comenzó a predicar el evangelio y empezamos a crecer y estábamos la gente contenta, pero acaba de pasar algo trágico. Pero así hablando con unas letrotas así en el correo. Cuando usted escribe en internet con mayúsculas, es que ese es el idioma de internet, significa que está gritando, que está enojado. Entonces escriba, bueno, esas son las reglas de internet, ¿no? Y estaban en mayúsculas, estaba gritando, las letrotas así más grandotas, ¿no? Entonces dice, es que en mi iglesia hicieron un evento para jóvenes y la entrada fue gratuita. Y dijimos, ¡ay, gloria a Dios! Ya le cayó el 20 al pastor, o sea, el pastor rectificando, ¿no? Dice, y estábamos bien contentos, pero luego en la noche recogieron una ofrenda. Entonces, esa ofrenda ya no fue gratis. Dice, por favor, dígame si estoy equivocado, pero creo que estoy en lo cierto y voy a ir a enfrentar al pastor. Y le dije, espérate, niño, tranquilo. Fíjate, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Está correcto que no se cobre por oír la palabra de Dios, pero es bíblico recoger ofrendas. ¿Sí o no? Bueno, si usted lo alcanza a entender, esa es la sabiduría. Porque entonces usted, ¿cuál es el problema? Pero el muchacho tenía conocimiento, pero no sabía aplicarlo, no tenía sabiduría. Porque la Biblia habla de recoger ofrendas, de dar ofrendas para el sostenimiento de la obra y de la casa del Señor. Ustedes entienden eso, ¿verdad? ¿O quieren que se los explique? Entonces yo le dije, bueno, le contesto, le digo, no, le digo, eso es bíblico. Lo primero no, lo segundo sí. ¿Cuántos oradores tienen? Había 2. Le dije, bueno, hay que pagarles por lo menos el autobús o la gasolina, o si vienen de otro país, pues el avión, ¿verdad? ¿A ti se te fue el avión, hermano? No, así no le dije. No. Hay que saber acomodar las cosas en su casillero correcto. Hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y allí eso tiene que ver con la sabiduría en la aplicación del conocimiento. Tenía un conocimiento, pero le faltaba el otro lado del conocimiento. Y la sabiduría es la que te ubica, ¿entiendes? Entonces la sabiduría te da la capacidad y habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y ese ejercitar el conocimiento y la sabiduría te va llevando hacia la madurez. Desarrolla tus sentidos espirituales y te lleva al crecimiento espiritual. Esa es la sabiduría que tenía Jesús cuando pisó esta tierra. ¿Se acuerdan cómo Él se comportaba? ¿Sí? Vamos a leer en Isaías 11:2 un pasaje. Este es un texto profético que se aplica a Jesús, que se cumplió en Jesús, y está hablando
proféticamente aquí del Jesús, del Mesías que había de venir al mundo, Jesucristo. Y dice Isaías capítulo 11 versículo 2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ya dijimos que nosotros tenemos el Espíritu del Señor, pero luego añadan, mira lo que dice: reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Aquí sabiduría, la palabra que se usa en el hebreo, habla de entendimiento. Jesús era muy entendido de la voluntad de Dios. Jesús era muy entendido de los tiempos. Jesús era muy entendido de las situaciones que le rodeaban. Cuando la gente cuando él entró a Jerusalén, la gente tomó palmas y lo querían hacer rey, y él: no ha llegado mi tiempo. Él era entendido, hermanos. Estaba lleno de sabiduría. Espíritu de sabiduría, dice, espíritu de inteligencia. Aquí la inteligencia tiene que ver con la comprensión, con la cordura, con la prudencia, ¿sí? Inteligencia. Luego dice espíritu de consejo, y se refiere a los planes que se hacen, pero que son planes sabios y prudentes. No son cosas fuera de la realidad, ¿entiende? Sino cosas prudentes. Dice espíritu de consejo y de poder. Aquí poder tiene que ver con la fuerza, la fuerza espiritual con la que se enfrentan las situaciones, y también tiene que ver con valor. Entonces hay que enfrentar las situaciones de la vida con fortaleza y valor. Cuando un cristiano le da vueltas y no enfrenta las situaciones en la familia, en el trabajo, y las deja pasar, se le van a acumular y van a ser en un momento dado tan pesadas que ya mucho menos va a poder resistir. La sabiduría nos indica que tenemos que ir solucionando y enfrentando con valor y fuerza los problemas que se van presentando cotidianamente en la familia, en el trabajo donde tú te relacionas. Y luego dice, y espíritu de poder, espíritu de conocimiento, y este conocimiento tiene que ver con la capacidad y la habilidad para tomar decisiones correctas. Y esto habla de madurez, para enfrentar con sabiduría y hablar con sabiduría en el momento. ¿Se acuerdan cuando se acercaron unos, dice la Biblia, para tentarle y le dijeron: maestro, ¿es lícito dar tributo al César, pagar impuestos al César? Y él los miró, dice: hipócritas, dice, ¿por qué me tientan? O sea, él sabía. Y fíjense la respuesta llena de sabiduría: a ver, denme una moneda. Entonces, aquí está, maestro. ¿De quién es la imagen? Y todos dijeron: del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te confundas, compadre, diría yo. Muchos le dan más al hombre que a Dios. Hay gente que no es sabia para invertir en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Y le dan más por medio de intereses con las deudas que se embarcan a los de allá afuera que lo que dan para la obra de Dios. Eso no es sabio, hermano. Dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, en su equivalente, en cómo tienen que ser las cosas. Esa es la sabiduría. Y Jesús respondió con toda sabiduría. En otra ocasión les dice: ustedes dicen, ay, el cielo se puso de tal aspecto, va a llover. El cielo, dice, saben todo eso, dice, y no saben discernir los tiempos. Se refería, están esperando, ¿saben cuándo va a llover? ¿Saben? Y esto es muy común, ¿verdad? Ay, sopla de allá, el viento viene de acá, va a ser calor, ay, no la sabemos. Y yo noto esto mucho en la gente de campo. Pues es una sabiduría humana que se aprenden y tiene su valor, ¿no? Dicen, ven hacia lo lejos, no se ve ni una nube, y luego el viejito mira así, dice,
va a llover, vámonos. Y los jóvenes dicen, ¿a dónde? Dice, vámonos porque va a llover y nos va a alcanzar una gran tormenta. Entonces, vámonos. Y los jóvenes y los niños, ¡ay, abuelito! Y de pronto, en una hora, ustedes entienden esto, ¿no? ¿Cómo supo el viejito? La experiencia le ha dado sabiduría, el conocimiento de cómo se mueve todo. Pero está bien tener ese conocimiento. Pero ¿y qué con la sabiduría de Dios? Y no saben discernir los tiempos. ¿De qué Él estaba allí? Y algunos viven como si Jesús nunca fuera a venir por su pueblo, por los suyos. Ayer alguien se me acercó después de la enseñanza y me dice, ay pastor, yo me alejé del Señor hace años y vine porque pues ya no sé qué hacer y porque sé que estoy mal y pues es que le di rienda suelta al mundo. Bueno, fue sabio regresar, ¿no es cierto? Nada más que ahora la madeja para desenredarla está bien gruesa. Dice, ore por mí. Le digo, sí, voy a orar por ti, pero vas a tener que echarte un clavado en el Señor, en el conocimiento y luego en la sabiduría. Oye, ¿escuchaste la enseñanza? Sí, porque pues así es. La Biblia dice que cada uno llevará su propia carga. Dice, sobrellevad las cargas los unos con los otros. Yo voy a orar por ti, sí, pero tú vas a tener que llevar tu propia carga. Tú vas a desenmadejar esa bola que no sabes ni dónde está la punta. Vas a necesitar sabiduría de Dios, ¿verdad, hermano? Sí, ore que Dios me la dé. No viene por oración solamente. También pida sabiduría. Ahí cuando Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero si vemos el contexto, ahí tiene que ver exactamente con cómo enfrentar las pruebas de la vida. Pídesela, pero también tienes que apoyar tu sabiduría, la que Dios en la palabra de Dios, y ahí es donde viene el estudio, el conocimiento. Espero que no estén haciendo un lío, Bueno, al final dicen en este Isaías 11:2, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto del temor de Jehová nos habla como un requisito necesario para que un hombre sea sabio y una mujer sean sabios, es el temor de Dios. Abran su Biblia en Proverbios 1:1. Proverbios 1:1. Cuando lo tengan, digan ya. Ok. Dice así: los proverbios de Salomón. ¿Qué es un proverbio? Son dichos, refranes, como refranes, pero son como cápsulas concentradas de vitamina, ¿sí? Pequeñas cápsulas, en este caso concentradas, frases cortas pero concentradas de sabiduría, ¿entiende? Que tienen mucho que ver, pero esta es la sabiduría de Dios. Hay muchos refranes del mundo que tienen su sabiduría, pero al ser originados en la mente humana son limitados. O sea, no tienen el poder que tienen los proverbios o las cápsulas concentradas de la Biblia. Entonces dice, los proverbios de Salomón, el Espíritu Santo lo inspiró, hijo de David, rey de Israel. Ahora, ¿para qué sirven esas capsulitas cargadas de dinamita y de sabiduría de Dios? Para entender ¿qué? Sabiduría y doctrina, o sea, enseñanza. Otro propósito, para conocer razones prudentes, o sea, razonamientos ¿qué? Prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia o consejos prudentes. No solo prudentes, sino justos, justicia, juicio y equidad. Versículo 4, para dar sagacidad a los simples.
Sagacidad es la que te ayuda a prevenir las cosas con anticipación. O sea, vas a ir a firmar un contrato, pero la sagacidad te dice, no firmes nada en blanco. Pero tú, como eres de buena fe, y tú como te convertiste y eres cristiano, piensas, ay, eres todo amor y abrazas hasta el diablo. No, espérame, tranquilo. La sabiduría que dijo Jesús, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pura sabiduría, hermano. ¿Qué está diciendo Jesús? Sepan cómo conducirse con los de allá afuera. Y los de allá afuera dicen, los cristianos son bien tontos. Creen que somos tontos. Algunos nos han dado mala fama. Porque el hecho de ser cristianos, confían en todo mundo. No. Eso no enseña la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, no salgas fiador de nadie. ¿No dice así? Eso es para nosotros. ¿Por qué han de quitar lo que es tuyo? Porque fiador pagador, dice el sabio del mundo. Entonces, algunos, cuando Jesús dijo, sed prudentes como serpientes, algunos se comportan como serpientes. No dijo, sean serpientes. Jesús rescató una cualidad que tiene la serpiente, que es la prudencia. Se desliza con mucha prudencia entre el bosque, se esconde, no se expone a sus depredadores, de manera así que sale, porque como ella se arrastra, las aves, como el águila, que es su peor enemigo, tienen mucha ventaja sobre ella. Entonces una serpiente no puede salir a un terreno que no tiene hierbas, así nomás, ahí voy, bien contenta. No, porque llega el águila o un halconcillo y la agarra, le cae por encima, y la serpiente se para ahí y empieza a mirar. A mí por eso me encantan los programas de animalitos de la naturaleza. Es más, yo tengo una serie que nunca he dado, pero algún día la voy a dar, de toda la sabiduría que está ahí. Y está la serpiente. Y cuando ya no hay moros en la costa, entonces se atraviesa. ¿Qué quiso decir Jesús? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Fíjate, sí dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos nos rodean. A ver, voltea con el que está ahí a un lado y dile hola, y si te contesta hola, es oveja. Y si te dice es un lobo. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso habla de qué? Esas son razones prudentes, son instrucciones prudentes. Y no le dices a tu hijo, no te juntes con eso. Ese es un razonamiento prudente. Esos fuman marihuana, hijo, y no te quiero ver con ellos. Eso es un consejo de prudencia, de juicio, etcétera. Entonces, para dar sagacidad a los simples, sagacidad, decíamos que es lo que nos ayuda a prevenir las cosas con anticipación. O sea, tú te preparas antes, porque eres un hombre sagaz, sabio, y anticipas lo que probablemente quieran hacer contigo, ¿sí? Que te dañe. Y luego donde dice, da sagacidad a los simples, aquí la palabra simple en el hebreo se traduce como torpe. ¿Y se fijan cómo tenemos conductas muy torpes? Aún entre nosotros, hermano, présteme 50,000 pesos. Ay, pues ahí te la tienes que pensar mucho, Y si tú le dices, no, hermano, pues no puedo, o voy a orar, el otro si te empieza a decir, pues no, que muy cristiano, ya con esto te está diciendo, te quiero transear. No te voy a pagar, te voy a robar. Pues no, que muy cristiano, los cristianos dan. Sí, pero no piden. ¿Verdad? Y si tienes necesidad, ¿por qué no le pides primero a papá Dios?
Pues no que eres un hombre de fe. En fin, tiene uno que andar con mucha prudencia y sagacidad. Hermano, quiero ver si me hacen un préstamo. Bueno, no es banco aquí, pero a veces el Señor pues sí muestra que, etcétera, ¿no? Pues es que necesito 10,000 pesos. Es que tengo que hacer unos pagos, hermano, el predial, pues me los gasté en Navidad. Ya ve cómo son las cosas, ya ve, como diciendo, usted también lo hace. No, yo no lo hago, yo lo guardo y lo dejo allí, no lo toco, y siempre he dormido tranquilo y no debo. Entonces, sí que necesitas 10,000 pesos, sí. Oye, ¿cuántas pantallas tienes en tu casa? Hay pues una en cada cuarto. ¿Y cuánto cuesta una pantalla? La más barata, no, pues me costó 10,000 pesos. Vende una. No, tanto que me costaron, Lucho, para que mis hijos tengan. Y sí, qué salida tan fácil. No, ayúdeme y présteme usted. No te voy a prestar, porque tú tienes con qué salir. Mientras tengas con qué hacer frente a tu deuda de 10,000, con cosas, posesiones que tengas, no andes pidiendo. ¿Saben cómo se llama eso? Sagacidad, sabiduría. ¿Y eso de dónde lo aprendemos? Pues de la Biblia, hermanos. De la Biblia se aprende todo eso. Da sagacidad a los torpes. ¿Cuántas torpezas cometemos? Bueno, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, que también es lo mismo. Sencillo aquí habla de alguien que es un poco torpe, ignorante de muchas cosas. Pero sigo leyendo. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué les da? ¿Oyeron eso, jóvenes? Pero si yo saqué una maestría, bueno, esa es la sabiduría terrenal. Pero en las cosas de la vida, miren, siempre que vayas en la calle, vas en el colectivo, en tu auto, y te rebasa un de esos carritos chiquitos, es un joven. Es rarísimo que veas a un hombre de 50, 60 años manejando así. Una vez me decía un hermano que ya tiene 61 años, dice, fíjate, hasta ahora entiendo por qué se debe manejar con prudencia. Bueno, al menos lo entendiste. ¿No le hace que sea a los 60 años? Al menos ya lo entendiste. Bueno, los que ponen un poco de atención a las estadísticas y cosas de esas, nada más aquí en Jalisco, si hay 5,000 choques, 4,800 son jóvenes manejando. ¿Por qué? Por la imprudencia. ¿Sí? Por la imprudencia, no son sagaces, no previenen, no tienen cordura en sus pensamientos, son bien acelerados, no les importa. Pero aquí le está hablando a los jóvenes cristianos. A los jóvenes, ¿qué les da? Inteligencia y cordura. Versículo 5, mira. Oirá el sabio, o sea, el que sabe ya muchas cosas, y aumentará el saber. O sea, siempre estamos en continuo aprendizaje. En una ocasión, un amigo mío, es un pastor, lo respeto muchísimo porque es un hombre de Dios, bien derecho, hecho y derecho. Y lo conocí hace muchos años. Y en una ocasión me mandó así como una queja, ¿no? De alguien, de uno de los pastores de una de las casas de oración. Entonces, lo que él me estaba diciendo, yo estaba al tanto de ciertas cosas, pero lo que él estaba diciendo, yo noté que se estaba dejando llevar mucho por lo que le habían dicho otros, ¿sí? Y no tanto porque a él le constara. Entonces yo le respondí conforme a la palabra, le dije, oye, tú no puedes hacer una sentencia, estás sentenciando al pastor de que Dios lo va a fulminar cuando ni siquiera lo has oído su argumento de él. Y le puse otros argumentos ahí bíblicos con mucha mansedumbre y respeto,
Y me contesta el correo y me dice: Chuy, dice, 1000 disculpas. Dice, hoy aprendí algo. Eso para mí tiene mucho, si para Dios tiene mucho valor, bueno, para mí es lo que hizo este pastor, decir: ay, Chuy, discúlpame, tienes razón. Y digo, bueno, es que la Biblia nos enseña eso. No, dice, ¿sabes qué? Mi esposa me lo dijo. Porque mira, le voy a mandar este correo a Chuy. Dice, no se lo mandes, está cargado de imprecisiones, te estás precipitando. Y si no le hice caso. ¿Tú le haces caso a tu esposa?, me dice. Dije, bueno, cuando tienen razón, sí. Porque a veces tienen razón, a veces Dios les habla primero que a nosotros. Y muchas de las veces lo que nos dicen tienen razón, y uno tiene que ser sabio para recibir y sabio para rechazar si lo que nos dicen es producto del: ay, te quiero mucho, mi amor, vi un vestido que cuesta 12,000 pesos, pero te quiero mucho. No, pues ahí la pones en su lugar. Oye, cálmate. Es más, como disciplina a tu actitud, te voy a llevar al tianguis. No te voy a llevar al Palacio de Hierro, te voy a llevar al tianguis de Manta, no al Palacio de Hierro. Fíjate, oirá el sabio y que aumentará el saber. Y el entendido adquirirá, o sea, acumulará más consejo sabio. Versículo 6: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego mira lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El inicio para entrar en este nivel de la sabiduría de Dios es el tener temor de Jehová. ¿Qué es tener temor de Jehová? Temor de Jehová es respetar a Dios. Tener temor de Jehová es honrar a Dios. Y tener temor de Jehová es obedecer a Dios. Pregunta: ¿los de allá afuera honran a Dios? ¿Obedecen a Dios? ¿Respetan a Dios? No, viven como si Dios no existiera. Eso es lo que se conoce como no tienen temor de Dios. Pero el principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Escucha, respeta a Dios en lo que Él dice. Hónralo con tu vida. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. A tu familia lo que le corresponde a tu familia. A tus amigos. Todo con equidad, con sabiduría, con equilibrio. Obedece a Dios, eso es temor de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Eso es lo que te va a meter en un nivel de vida, otra onda, como dicen los jóvenes, ¿sí? En otro nivel. Pero mira lo que dice al final del versículo 7: los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Qué es un insensato? Alguien que no razona con sabiduría. Alguien que hace las cosas tontamente, como aquel que dijo Jesús: el que oye mi palabra y no la hace es como un insensato que edificó su casa sobre la arena. No le puso fundamento. ¿Quién construye así? A ver, dígame. Si usted va a construir una casa, sabe que tiene que tener un buen fundamento, ¿sí o no? Usted no puede construir una casa de 2 pisos sin ponerle los cimientos sobre los que va a sentar la casa. Y mientras más grande es el edificio, más profundos son los cimientos. Véalo cuando están haciendo algún edificio, como cuando hicieron el Hotel Ríos, el que está aquí por Lázaro. Yo pasaba ahí seguido, casi es mi ruta, y viera cómo escarbaron. Pero pues creo que es la torre más alta ahorita de Guadalajara, ¿sí? Pero excavaron un montón. Claro, porque el peso es mucho y hay que ponerle buen cimiento. Pero los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algunos nunca aprenden nada porque creen saberlo todo.
Para mí me resulta muy difícil estar con personas, porque la palabra está allí, ¿entienden? Está en la boca, está en el corazón. Y así en las cosas cotidianas. Yo soy una persona normal como cualquiera, pero a mí me gusta compartir la palabra. Y cuando hay alguna oportunidad, no estoy esperando, se dan solas. Y a veces, oye, fíjate, mira la palabra de Dios. Y yo veo que hay gente como que le molesta, así como, como diciendo, deja eso para el sermón del domingo. Y uno capta la actitud. Bueno, yo me quedo callado. A eso se refirió Jesús cuando dijo, no eches las perlas. Fuerte la expresión, ¿no? ¿Lo decimos? No eches las perlas a los cerdos. No sea que se enojen de tal manera que te pisoteen, o sea, se te echen encima. Y así son los insensatos. O sea, no les puedes decir nada porque no se ponen a la defensa. Ya, cero, no digo nada. Jamás vuelvo a tocar un punto. Pero esa gente permanece en la ignorancia. No tiene la actitud de aprender. Y como dijo un filósofo, le atinó, dijo, es imposible refutar a un ignorante en una discusión, porque el ignorante se cierra y cree que lo que él piensa está en lo correcto, y todo el mundo se da cuenta que no le hacen, no, tranquilo, no, que yo. Entonces, no, es imposible refutar al ignorante en una discusión, porque no se presta, ¿entienden?, al diálogo amable. No. Otro dijo, aconseja al ignorante y te tomará por su enemigo. Ese es un proverbio árabe que leí por ahí. Aconseja al ignorante y te va a tomar por su enemigo. O sea, aquí el ignorante es el necio, el insensato, que está tomando acciones malas, y que tú le quieres dar un consejo sabio, de prudente, y te mira y te lo echas de enemigo. ¿Les ha pasado eso? ¿Pero de qué lado? Otro dijo, el saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan. Y cuando tú hablas así templado con otra persona, que estás tú y él, los demás no. Pero el que grita, todos voltean, ¿y ese qué? ¿Se le metió el diablo o qué? Y la ignorancia grita, eso es lo que dice este hombre. Entonces la sabiduría, hermanos, dice la Biblia, clama por hombres y mujeres que estén dispuestos a obtener esa sabiduría. Vamos a Proverbios 1:20, vamos rápido, Proverbios 1:20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahí está clamando la sabiduría, aquí estoy, nadie me hace caso. Proverbios 2, versículo 6. Fíjate cómo dice aquí que el que busca sabiduría recibirá conocimiento e inteligencia. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí inteligencia no es la inteligencia natural, que todos tenemos cierto grado de inteligencia. No, aquí inteligencia tiene que ver con cómo enfrentamos, con qué argumentos sabios enfrentamos con entendimiento las cosas que se nos van presentando en la vida, ¿sí? Y esta inteligencia es la que te ayuda a hacer todo esto que ya mencioné con pericia, dice el diccionario, con pericia y con prudencia. Te van a ayudar a caminar en las sendas de la pericia y la prudencia. Por ejemplo, en una discusión, pues se discute con el vecino, se discute con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Alguna vez has discutido? Si alguno nunca ha discutido, nunca me bajo
y venga y enséñenos. Todos hemos discutido de alguna manera, pero la sabiduría, la inteligencia que nos enseña la Biblia, la pericia, la prudencia, nos ayudan y nos dictan la regla de cómo enfrentar una situación cuando hay discusión. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira. Eso es pura sabiduría, ¿no? Está chiquitito, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. En la versión al día dice: la respuesta amable calma al enojado. Y sí es cierto. Sí es cierto. La blanda respuesta quita la ira, pero luego hay una segunda parte. El antítesis dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en la otra versión dice: pero la respuesta agresiva es como echar leña al fuego. Y sí es cierto. A ver, vamos a reflexionar. ¿A poco no es cierto eso? ¿Sí es cierto? Pruébenlo y verán. Cuando alguien te habla así golpeado y tú le respondes golpeado, se pone más feo la cosa. ¿Sí o no? Pero prueba la sabiduría de Dios. Cuando alguien te hable golpeado, dale una respuesta amable y vas a ver cómo se te baja el enojo, o cómo se le baja el enojo a otro. A mí me sorprende mucho cómo en la sabiduría del hombre a veces toman principios que están aquí en la Biblia y los aplican, sea de corazón o no, ese es otro asunto, pero dan resultado. Por ejemplo, ya van un buen número de veces que Toño y yo, por razones de la AR, del asunto ese de estar al día, al tanto de los registros legales de toda congregación, hemos estado yendo a las cuestiones de Hacienda, del SAT. Bueno, la impresión que yo tenía de la gente del SAT y de los burócratas era pésima. Hasta programas hacían, ¿se acuerdan? Que salía el burócrata y ahí toda la fila y él comiéndose su torta. ¿Qué? Espérense. O sea, esa era la imagen y daba quién sabe qué ir a tratar con los burócratas. Pues déjenme decirles una cosa, al menos a donde estamos yendo Toño y yo, estoy sorprendidísimo de la amabilidad. No, lo que sé, sin duda, es que los jefes, mira, aquí vas a ser amable, si no, vas para afuera. Tú trabajas en el SAT, ¿verdad? Así, ¿es cierto o no? ¿Les exigen amabilidad o no? Fíjate. Y es sorprendente. Algunos saben que les cuesta, ¿verdad? Pero ya van varias veces que vamos y bien amables. Buenos días, pásenle. Ay, amiga, dices, ay. Entonces, yo vi algunas situaciones de gente que, oiga, que porque, bueno, mire, es que y el otro se calma. Porque, fíjense, el burócrata le habló con respeto. Ese es un milagro para empezar. Pues es que tenían fama de groseros, de prepotentes, pero fíjese qué grata sorpresa. Entonces los que llegan ahí muy, no, que yo no me gusta que el gobierno me tenga acá, te responden hasta con mansedumbre. Oye, ya parecen cristianos estos. Tremendo, ¿no? Son principios y ahí están. Pruébalo cuando tu esposa, ay, mi amor, mira, pruébalo. O al revés. O cuando tu hijo, mi hijo, a ver, venga. Vamos a tomarnos una limonada. A ver, ¿qué me decías? Y vas a ver cómo se le baja. No, pero ¿qué? Y tú dale una respuesta amable. A lo mejor, hijo, a lo mejor, ¿sabes qué? Disculpa, a lo mejor no estoy poniendo atención en este asunto y estás molesto. ¿Estás molesto por eso? Sí, papá. No, hijo, disculpa. Y vas a ver cómo se le baja. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos. Hay gente que tiene conocimiento de Dios
Hasta se han graduado del IPCO. Y viera cómo tratan a la señora. Vieran cómo tratan a las esposas, o al revés. ¿De qué sirve? De casi nada. ¿Por qué? Porque falta sabiduría, pericia, prudencia, virtudes que da la sabiduría. Ahí está. ¿Ha oído esa frase de yo voy a tener esa casa por fe? ¿Sí? O ahí está un matrimonio y dicen, oye, vente, vamos al Sams, vamos acá al Palacio de Hierro. Y empieza a agarrar, oye, pero no, espérate. No, siempre hay uno de los dos en un matrimonio. Es trágico cuando los dos son iguales. Pero siempre de pronto sale algo de prudencia en uno. Oye, no, espérame, es que aunque sea a 18 meses sin intereses, eso de sin interés, hermanos, no sean tan ingenuos, por favor. Por favor. Sean más sagaces. Esa es pura falacia, no existe eso. Bueno. Oye, mi amor, pues tenemos esta deuda. ¿Cómo vamos a pagar? Ay, Dios dirá. No, espérame. Ya Dios te está diciendo. ¿Cómo que Dios dirá? Te va a decir insensato, necio, falto de sabiduría, sácame de esta. Dios te puede sacar en su infinita misericordia y hacerte un milagro. Como aquella señora, cuando yo di un curso de cómo prosperar en tu trabajo. Decir, si ustedes siguen estos principios y tienes deudas, vas a salir en menos de un año. No es una fórmula, son puros principios. Y llegó esa señora una vez, pastor, llorando. Aquí se subió. Ay, estoy tan feliz. Es la primera vez en mi vida que no le debo nada a nadie. Estoy libre de deudas, hermano. Seguí la palabra de Dios. Ay, pues felicidades, hermana. Y dice, es que es increíble. Y ahora tengo hasta para bendecir y dar ahora sí mis ofrendas, pastor. Mire, le daba todo de intereses allá al César. Y ni al César era, ni al gobierno. Le daba a los ricos de esta país. Pues qué bueno, hermana, la felicito. Pero como a los 3 meses, yo la vi así. Y hermana, ¿dónde se le fue el gozo? Ay, hermano, es que pues ya me volví a endeudar. Es que como que ya me había acostumbrado. Y dije, no, pues si salí de una, voy a salir de la otra. Por fe. La fe te ayuda a obtener cosas de Dios, pero la sabiduría te dice, ok, necesitas una casa, pero tienes que ver tu presupuesto. Y la sabiduría te dicta y te dice, ¿cuánto ganas? Gana $1, gasta 90 centavos. 95 centavos. Guarda 5 centavos. Pero jamás gasten más de lo que ganas. Eso es lo que dice la sabiduría. Eso es lo que dice la prudencia. Jesús dice, ¿qué hombre se pone a edificar una torre y primero no calcula los gastos? Sí, pura sabiduría. Y ahí vamos nosotros, yo quiero esta casa por fe. Hay cosas que se solucionan por fe y otras con sabiduría. Es que no, ¿por qué no? Pues si aquel Dios le dio a aquel, ¿por qué no me va a dar a mí? Bueno, es que si Dios le quiso dar a aquel, Dios sabrá por qué. A lo mejor no te quiere dar una casa de 2 recámaras, a lo mejor quiere una de 4, y tú te vas a la de 2, pero Dios te da la de 4 y te dio para pagarla. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero ¿y qué si quieres la de 4 recámaras y te da una de 2? Porque nada más eres tú y tu esposa, para que quieres una de 4. Pero ahora estás endeudado, fíjate. Te faltó sabiduría. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pídele a Dios sabiduría para cómo salir, porque tienes que salir de ahí. En Estados Unidos, hermanos, el evangelio de la prosperidad, sobre todo allá, de que eres hijo de Dios, mereces lo mejor. No se imaginan actualmente
todo el desastre que ha causado ya. No solo en la gente, sino en pastores mismos. ¿Por qué? Porque se endeudaron comprando casas de $1 millón, autos de lujo, perdieron todo. Hay congregaciones, pastores, algunos hasta terminaron en la cárcel. Otros, el banco llegó, denos el auditorio que costó $10 millones para la gloria de Dios, y no podían pagar la hipoteca. Porque Dios nos va a dar, somos sus hijos y lo merecemos. Ahí se dieron cuenta que no era fe, era ambición. Les faltó sabiduría. Amén. Hay que terminar. Terminamos con los beneficios de la sabiduría, que son muchos. Proverbios 3:13. Los beneficios de la sabiduría, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado, dichoso la mujer, el hombre, feliz. Va a estar lleno de solaz y de paz su corazón. Bienaventurado el hombre, la mujer que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, la sagacidad, la prudencia. ¿Sí? Versículo 14: porque su ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa, hablando de la sabiduría, es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha de la sabiduría, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Ella es la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que, ¿qué hacen con la sabiduría? La retienen. Con razón, el hermano Pablo Hunter, que les mencioné al principio, era un hombre que donde quiera que nos encontraba, donde quiera, hagan de cuenta que si yo salía aquí y me lo encontraba en el pasillo: hermano Chuy, sabiduría. Siempre decía eso. Los que lo conocieron saben lo que estoy diciendo. Hermano Chuy, sabiduría, hermano. Pues él toda la vida estuvo con nosotros, y él vio el desarrollo de todas las cosas que Dios nos estaba diciendo. Siempre decía: hermano, busca la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios, ahí está la respuesta de cómo vas a enfrentar esto, cómo vas a hacerle aquí, qué es lo que debes hacer en esta situación, cómo vas a tratar esto. Sabiduría, hermanos, decía el hermano. Pero más que el hermano Pablo, es lo que dice la Biblia. Entonces, fe, hay cosas que se solucionan con fe,